Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volvemos a encontrarnos en un nuevo video de nuestra materia Historia Social del Deporte, el número 8. Y este es el segundo referido a la historia del deporte en Argentina, en particular del fútbol. Y ustedes recordarán que en el video anterior nos detuvimos en la etapa inglesa, en donde ese deporte estaba circunscrito a la colonia británica en nuestro país. Y hoy, como aquí pueden ver, hablaremos de la popularización del fútbol en Argentina. Estamos hablando en términos cronológicos de algo que tiene lugar aproximadamente entre 1900 y 1910, o sea, ya ha entrado el siglo XX. Para entender este proceso tenemos que recordar algunas características de la sociedad argentina vinculada con el modelo económico que está imperando en ese momento, que es el modelo agroexportador, como hemos visto en las clases anteriores. Fundamentalmente lo que nos interesa a nosotros es que ese modelo supone, como hemos dicho varias veces, una relación determinada de Argentina con el mercado mundial, es lo que se llama la División Internacional del Trabajo, una relación en la cual, como ya hemos dicho, a los países centrales, como Inglaterra, le corresponde el lugar de productor de manufacturas que busca vender en el resto del mundo, incluyendo nuestro país, pero también de inversor que busca colocar capitales sobrantes en diferentes lugares del planeta. Esto explica, por ejemplo, la presencia de capital británico en nuestro país bajo la forma de, por ejemplo, las empresas de ferrocarril o de tranvías. Del lado argentino, como sabemos, el lugar que le corresponde ocupar en esa división es el de país vendedor de materias primas, es decir, productor de productos no manufacturados, y luego de comprador, receptor de esos productos elaborados. Esto, de alguna manera, explica que los sectores más dinámicos de la economía son los sectores rurales, es decir, el sector donde se producen elementos agrícolas y ganaderos, y el comercio y la pequeña industria vinculada con él. Por ejemplo, es muy importante la producción de carne en los frigoríficos, por ejemplo, son muy importantes los ferrocarriles, y esos son todos lugares donde tenemos trabajadores. Buena parte de esos trabajadores provenientes de la inmigración. Por supuesto que solamente una parte, hay una enorme cantidad de trabajadores que son de origen criollo, pero para el cambio de siglo, para los primeros años del siglo XX, una gran proporción de la población urbana de nuestro país, particularmente los sectores más jóvenes, van a ser inmigrantes o hijos de inmigrantes, que van a llegar al país atraídos por las posibilidades de desarrollo económico y que van a radicarse en buena medida en los núcleos urbanos. Y para nosotros esto es importante porque cuando pensemos en sectores populares, que son de quienes vamos a hablar hoy aquí desde el punto de vista deportivo, tenemos que pensar en buena medida en este tipo de población. Una población fundamentalmente urbana, no porque no haya población rural, sino porque no va a ser allí donde se va a desarrollar las actividades deportivas, ya que estos sectores no van a estar tan influidos por los hábitos culturales y mentales europeos como sí ocurre en la ciudad de Buenos Aires, por las características que tiene ese proceso de desarrollo. Va a ser la población vinculada con las actividades más dinámicas de la economía urbana, fundamentalmente la pequeña industria, como decíamos, pero también las casas comerciales. Estamos hablando aquí de obreros de frigoríficos, de empleados de casas de comercio, de obreros en pequeñas imprentas, etc. Una buena proporción de estos sectores populares son de origen inmigrante. Otra vez, no todos, pero sí una buena proporción, sobre todo porque estamos hablando aquí fundamentalmente de sectores jóvenes, que es donde va a ser más fuerte la presencia migratoria para estos años. Estos sectores están en una alta proporción escolarizados, esto es decir, que han pasado por la escuela, saben leer y escribir, algo que va a ser muy importante como vamos a ver en el transcurso de la clase, y han sido atravesados por un proceso de aculturación que los hace de alguna manera debilitar el vínculo que tienen con los países de origen y vincularse más con el país receptor. En otras palabras, no van a sentirse tanto hijos de italianos o hijos de polacos o hijos de españoles, sino de alguna manera argentinos, a partir del éxito de este proceso de argentinización que se busca desarrollar a través de instituciones como la escuela. Y por último, un elemento muy importante de estos sectores populares que lo conecta con otros sectores de la sociedad argentina es el fuerte impulso asociacionista, que se van a cristalizar en una serie de instituciones donde van a buscar de alguna manera perpetuar el lazo que los une. Estamos hablando acá de organizaciones de tipo laboral, como los sindicatos, también sociedades barriales, sociedades de fomento, etc. En este sentido, tenemos que recordar la importante presencia de impulsos asociacionistas en toda la sociedad argentina hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Este horizonte común asociacionista se puede encontrar en diferentes instituciones. Por ejemplo, si pensamos en las instituciones
organizaciones de la élite, estamos hablando de organizaciones como por ejemplo los propios clubes, recuerden clubes como el Jockey Club, que ustedes tienen aquí en la foto, o también las organizaciones vinculadas con los intereses económicos, como la Sociedad Rural Argentina o las cámaras empresariales, o también las sociedades de beneficencia, etcétera. La colonia inglesa, como hemos dicho nosotros en las clases anteriores, tiene un fuerte impulso asociacionista que se traduce en una serie de instituciones que van a fundar para perpetuar el lazo que integra a los miembros de ese conjunto, como por ejemplo los propios clubes deportivos de los que hablamos en la clase anterior. En cuanto a los sectores populares, ese asociacionismo va a ser también muy fuerte y se va a traducir en diferentes tipos de instancias. Como decíamos antes, los partidos políticos de origen popular, los propios sindicatos, donde se van a juntar de alguna manera como estrategia de defensa de sus intereses comunes, las sociedades de socorro mutuo, las sociedades vecinales, los núcleos de inmigrantes que van a buscar asistirse mutuamente ante cualquier necesidad económica o de otro tipo. De todas estas asociaciones que forman los sectores populares en la Argentina del cambio de siglo, la que nos interesa a nosotros son los clubes de fútbol, que es un tipo de asociación particular porque, a diferencia de las otras, tiene un origen fundamentalmente vinculado con una franja etaria definida. Estamos hablando de sectores jóvenes, y aquí quizás se entiende un poco más por qué no es tan fuerte el lazo migratorio, ya que estos jóvenes, al pasar por la escuela, se sienten de alguna manera más conectados con sus pares, aunque no vengan del mismo origen migratorio, que con sus padres o sus abuelos. Por eso, en los clubes de origen popular, no van a estar separados los hijos de italianos de los hijos de españoles o los hijos de rusos. Otra característica central de estas asociaciones es que, a diferencia de lo que ocurre con las que formaban los ingleses, no serán clubes deportivos en los cuales los jóvenes intenten practicar diferentes tipos de deportes. Tampoco les interesará en principio practicar otro tipo de actividades de tipo social o cultural. Son clubes formados únicamente con el objetivo de jugar al fútbol. Estos jóvenes han de alguna manera recibido la influencia del deporte británico a partir de su popularidad hacia el fin de siglo, y lo que van a querer hacer entonces es formar un equipo que practique el fútbol y que se transforme en una institución que se perpetúe en el tiempo. Por eso hablaremos de equipos clubes. Son equipos de fútbol formados por estos jóvenes, pero que intentan mantenerse a lo largo del tiempo, instituirse como una asociación. A diferencia de lo que ocurría con otro tipo de clubes deportivos, como por ejemplo los que formaban los ingleses y también los de la élite, a estos jóvenes no les interesan otro tipo de horizontes más que el de la práctica de este deporte. El club ha sido formado para que el equipo pueda jugar al fútbol a lo largo del tiempo. Ese es el único interés que los mueve. Su objetivo de máxima es poder competir junto con aquellos que admiran en la liga oficial, es decir, quieren poder competir junto con instituciones como Alumni o como todos los clubes de la sociedad británica que forman la liga oficial. La liga no les va a impedir que entren con algún tipo de requisito de clase, es decir, no hay una frontera insalvable para que estos clubes de origen popular puedan integrarse a la liga oficial y jugar con Alumni y con los demás clubes británicos. Los requisitos van a ser fundamentalmente económicos. Para participar del campeonato, la Asociación de Fútbol les exige a todos los clubes una serie de condiciones. Tienen que tener una sede social definida, es decir, tienen que tener una dirección física, cosa que no es tan difícil de solucionar, ya que muchas veces se pone la residencia particular de alguno de estos jóvenes, o incluso una institución barrial como por ejemplo un bar o un café. Necesitan un uniforme, los equipos necesitan contar con un uniforme para diferenciarse, algo que lleva un poco de dinero, pero es solamente el gasto una única vez. Hay que, por supuesto, pagar la cuota que exige toda asociación y el pago de los árbitros para los partidos. Y hasta ahí, todas estas condiciones podrían ser cumplidas por los jóvenes sin demasiada dificultad, con un poco de esfuerzo, pero están al alcance de sus posibilidades. Sin embargo, aparecen dos condiciones que son mucho más difíciles de cumplir. Por empezar, se le exige a estos clubes que cuenten con un terreno propio. Aclaro, propio no quiere decir que sea comprado, que sean propietarios desde el punto de vista de tener el título de propiedad, sino que sea un lugar donde ellos puedan oficiar de local y no sea compartido con otra institución. Es decir, que sea un espacio donde ese club sea la única institución que juegue como local. Y por supuesto, ese club tiene que tener medidas reglamentarias, cosa que no todos van a poder cumplir. Tiene que tener las medidas reguladas por la Asociación de Fútbol. También tiene que tener tribuna. Esto es muy interesante porque tiene que ver con el tipo de sociabilidad que se suponía que venía a cumplir el fútbol, algo que comentamos nosotros en la clase anterior. La cancha no era simplemente el lugar donde se jugaba. Los miembros de la sociedad tenían que poder ir al partido y encontrarse entre sí, más allá del partido en sí mismo.
No estamos hablando acá de un estadio, con una sola tribuna alcanza, ahora vamos a ver algunas imágenes, pero tiene que tener una tribuna para que el club pueda estar incluido dentro de la liga. Y como última condición, los clubes tienen que tener vestuarios y esos vestuarios tienen que tener agua corriente. Y esto también nos muestra la importancia que tiene el deporte como parte de los vínculos de sociabilidad, porque la existencia de ese vestuario tiene que ver con una institución muy típica de la sociabilidad británica que todavía existe en el rugby, que es el famoso tercer tiempo, es decir, el encuentro obligatorio entre los equipos que han participado en un partido luego de finalizado el encuentro. Pero ese encuentro posterior necesita previamente la higienización de los participantes a partir del paso por el baño, el paso por los vestuarios. Un club que no cuenta con cancha, cuya cancha no tenga las medidas reglamentarias, que no tenga tribuna y que no tenga vestuario con agua corriente, no puede participar de la liga. Como ven, son condiciones difíciles o casi imposibles de cumplir en primera instancia para clubes formados por jóvenes con mucho ánimo, con mucha esperanza, pero con pocos recursos económicos. ¿Qué harán entonces ante la imposibilidad de participar de la liga? La estrategia que van a emplear estos equipos, ya que no pueden entrar en la liga, es formar ligas paralelas o ligas independientes en las que juegan entre ellos mismos. La enorme mayoría de clubes de origen popular no van a participar inmediatamente en los torneos oficiales, sino que van a formar campeonatos entre ellos donde se van a enfrentar por títulos honorarios o por títulos que ellos mismos van a darse, por copas que va a ofrecer algún benefactor, algún vecino más acaudalado, y van a mantener algún tipo de regularidad y competencia. Durante esta etapa, las prácticas asociativas, es decir, la reunión entre los miembros, la discusión interna, la toma de decisiones en forma democrática, es decir, sin la delegación de una autoridad, sino a través de la deliberación, todos los miembros del club, va a ser una característica típica y que va a aparecer frente a diferentes instancias que los van a obligar a tomar decisiones. Por ejemplo, la posibilidad de acceder o no a un terreno, la decisión que tienen que tomar sobre si acceden a un terreno posible o van a otro, la necesidad de aumentar las cuotas, etc. Este estado asambleario va a traducirse en una fuerte horizontalidad, en el sentido de que en esta primera etapa, en estos primeros años, los jugadores del club son también sus dirigentes y sus propios hinchas. En otras palabras, no están todavía distinguidas como en la actualidad esas tres posiciones que forman la parte de la vida interna de un club. En este momento, en estos primeros años, todo lo deciden entre todos, lo cual va a dar lugar en muchos casos a situaciones de rupturas, porque ante una determinada situación de debate, un sector va a plantear una posibilidad y otro va a estar en contra, y muchas veces esa contradicción se va a traducir en el hecho de que una parte del club decida alejarse y formar una nueva entidad. Evidentemente, como se darán cuenta, estos primeros años son críticos en la vida de los clubes. Muchos de ellos no pueden atravesarlos y van a desaparecer. Tengan en cuenta que estamos hablando de una cantidad que supera los 300 clubes en la ciudad de Buenos Aires en el momento dado. De todos esos, la enorme mayoría ha desaparecido. Algunos de ellos se fundieron y forman parte del nuevo club, otros directamente desaparecen. Los que han sobrevivido ha sido gracias a la tenacidad de sus miembros, que de alguna manera viven el vínculo con la entidad como una especie de militancia. Por eso lo comparamos en la imagen anterior con lo que ocurre con los miembros de los partidos políticos o de los sindicatos. Estos jóvenes que forman estos clubes, de alguna manera entregan su vida a la causa que es la supervivencia del club y la posibilidad de su progreso. La relación de estos jóvenes con la escuela es muy diferente a la que tienen los clubes británicos, porque, como recordarán, en los sectores británicos, en los sectores de la colectividad británica, la práctica deportiva formaba parte de la enseñanza escolar obligatoria. Mientras que en este caso es lo contrario, el fútbol va a ser más bien algo alejado de la tradición escolar, cuyas autoridades van a ver más bien con desconfianza este tipo de prácticas, porque consideran que relajan la disciplina y que alejan a los jóvenes del estudio. Eso también de alguna forma incide en esta militancia futbolística, ya que el club va a ser el lugar donde los jóvenes puedan dedicarse a este tipo de actividades que no tiene espacio dentro de las prácticas escolares. Un elemento muy importante en esta etapa de la historia es el lugar que va a ocupar un diario particular, que es el Diario de Argentina. El Diario de Argentina es uno de tantos periódicos que empieza a desarrollarse en estos primeros años del siglo a medida que aumenta el nivel adquisitivo de la población de sectores populares y que va a encontrar en el deporte una manera de aumentar sus ventas. El Diario de Argentina, a principios del siglo, le va a dar un lugar especial dentro de sus páginas a lo que ellos llamarán el fútbol amistoso, es decir, el fútbol de las ligas paralelas a la liga oficial. Ustedes pueden ver ahí en las fotos algunos casos de estas noticias, donde por ejemplo a la izquierda ven que un club desafía a otros, es decir, el diario funcionaba como una especie el lugar de lo que hoy en día serían las redes sociales. Y el lector
se enteraba de este desafío y contestaba: aceptamos, que jugamos con ustedes, digan ustedes el lugar, etc. El diario no solamente ofrecía sus páginas para ese desafío, sino que luego contaba los resultados y comentaba las características de los encuentros. También el diario funcionaba como una especie de instancia arbitral. Cuando había una discusión, ya que no existía para estos clubes una entidad como la AFA, ya que estos no formaban parte de esa liga, el diario servía como una especie de tribunal arbitral al cual ellos podían dirigirse para enfrentar alguna situación. Por ejemplo, era común en las páginas de esos diarios encontrar cartas donde los miembros de un club se quejaban de que la cancha del otro club no tenía las medidas reglamentarias, etc. Todo esto para nosotros es muy rico porque nos muestra la variedad y la cantidad de equipos que jugaban en esos años. Pueden ver los nombres que tienen ahí y la cantidad de divisiones. Por ejemplo, pueden ver aquí en la derecha que California jugaba contra Barraca Central. Barraca Central es un equipo que sigue existiendo. Y California seguramente se llamaba así por el nombre de la calle California, en el barrio de Barracas de la ciudad de Buenos Aires. Y en el medio pueden ver ahí que Mariano Moreno juega contra Boca Juniors. Por supuesto, Boca Juniors sigue existiendo, Mariano Moreno no. Estudiantil de Almagro contra Nottingham Forest, que no habla del encuentro de un equipo barrial argentino contra el equipo inglés, sino que habla de un equipo local que se ha puesto ese nombre en homenaje al equipo inglés, como ocurre con tantos casos. Entonces, como estamos viendo, en los primeros años del siglo XX tenemos un fútbol en Argentina que está dividido en dos distritos, por decir así. Por un lado, el fútbol oficial, que es donde juegan los equipos de la colectividad británica. Es el de que hablamos la clase pasada. En paralelo a esa liga oficial, tenemos esta multiplicidad de partidos distintos que no tienen ninguna organización ni ninguna entidad, no hay campeones acá, fíjense que no podemos hablar de un campeonato. Estas dos líneas paralelas van a empezar a fundirse paulatinamente en relativamente poco tiempo. Es decir, los clubes de origen popular se van a empezar a incorporar a la liga, en algunos casos muy tempranamente, otros más tardíamente. Acá tiene una serie de fechas que simplemente son indicativas, no son la totalidad. Fíjense, Argentino de Quilmes es el primer equipo de origen popular en entrar a la liga. En el año 5, varios equipos de origen popular van a entrar, como por ejemplo Racing y River que se ha creado en 1904. O sea, fíjense que muy tempranamente River logra incorporarse a la liga. En el año 1907 lo hace Estudiantes de La Plata, que se ha escindido del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata. En el año 8 Boca Juniors, en el año 9 Argentinos, etcétera, etcétera. ¿Qué ha ocurrido para que estos equipos puedan integrarse a la liga? Muy sencillamente que han podido conseguir los medios económicos necesarios para poder cumplir con los requisitos que se les exigían. Es decir, tienen una cantidad de socios que pagan la cuota que les permite contar con fondos para acceder a un terreno, construir la tribuna y tener el vestuario. Con eso solo ya empiezan a participar en la liga y por lo tanto tendremos partidos donde van a competir Racing y River contra equipos como Alumni o San Isidro, como veremos enseguida. Atención, esto no quiere decir que estos equipos directamente jueguen la primera división. Como ocurre en todo campeonato, la forma de entrada inicial va a ser a través de las divisiones de ascenso. Luego irán progresivamente ascendiendo hasta jugar en la primera categoría. Las fechas del ascenso dependerán de cada caso. El desarrollo urbano de la ciudad de Buenos Aires va a afectar profundamente la vida de estos clubes, ya que los van a enfrentar a problemas por el uso de los terrenos. Recuerden que no pueden competir en la liga si no tienen un terreno donde puedan jugar. Y estos terrenos, en muchos casos, van a ser de uso precario, pero que a medida en que el valor del suelo empieza a crecer, se lo van a retirar a estos clubes y van a dejar de poder jugar allí. Esto va a llevar a que una enorme mayoría de estos clubes tengan que mudarse a buscar una cancha en un lugar diferente. Esto explica, por ejemplo, muchos clubes que se originan en la ciudad de Buenos Aires luego van a radicarse fuera de ella, a pesar de que en su nombre se mantiene todavía la adscripción territorial del barrio que nació. Piensen, por ejemplo, clubes como Chacarita o como Almagro, que tienen nombres que refieren a barrios porteños, pero que sin embargo están radicados fuera de la ciudad. La búsqueda de terreno y la posibilidad o imposibilidad de acceder a él va a ser un criterio de selección que va a explicar en una enorme mayoría de casos por qué algunos clubes sobreviven y otros no. Decíamos hace unos minutos que hubo una enorme cantidad de clubes que se originaron en estos años y que luego desaparecieron. Para entender esa desaparición, una clave muy importante es la posibilidad que hayan tenido de acceder a un terreno. Un club que no haya podido acceder a un terreno donde pueda ser a veces de local es casi siempre un club que luego desaparece. Acá tiene algunas imágenes en ese sentido de estas primeras canchas. Acá tienen arriba la cancha de Atlanta, que es justamente uno de los clubes más conocidos en esta necesidad de mudanzas. Y aquí abajo la cancha antigua de Vélez Sarsfield. Fíjense la pobreza de las instalaciones, que son básicamente las reglamentarias para poder formar parte de la liga. Es decir, las medidas y que son básicamente las dos mínimas que se les exigía para formar parte de la liga.
las medidas reglamentarias y tener una tribuna. Como parte de los cambios urbanos, un elemento muy importante va a ser el desarrollo de los medios de transporte. Acá tienen ejemplos como los ferrocarriles y los tranvías. Y esto va a incidir en la vida de estos clubes en varios sentidos. Ustedes pueden ver aquí en estos dos mapas cómo se extienden las vías de tranvías que originalmente estaban solo en el centro de la ciudad de Buenos Aires y luego se van prolongando hacia afuera de ese radio en esos 40 años de diferencia. ¿Por qué esto es importante? Porque la posibilidad de desplazarse a través del tranvía permite, por ejemplo, que clubes que se originan en el centro de la ciudad de Buenos Aires puedan utilizar el tranvía para jugar en un terreno que queda fuera de allí. Y esto lo vamos a ver enseguida en estas imágenes. Ustedes pueden ver aquí tanto vías férreas a la izquierda como vías tranviarias a la derecha, y los puntos que están allí nos muestran cómo una enorme cantidad de canchas están ubicadas cerca de las vías férreas y cerca de la vía de tranvía. Y esto tiene que ver con la posibilidad de acceder a ella por parte de los jugadores. Un club de jóvenes del barrio de Valvanera que tiene una posibilidad de jugar un terreno que queda en el barrio de Palermo, si no tiene una vía de acceso relativamente cómoda y económica, no va a poder hacer uso de ese terreno. Hablamos de las mudanzas, acá tienen algunos ejemplos, aquí en la izquierda tienen en ese mapa los desplazamientos que tuvo que hacer el club River Plate, así como el club Argentinos y el club estudiantil porteño. En todos esos casos hablamos de canchas ubicadas en diferentes lugares en los cuales esos clubes hicieron de local. A la derecha tenemos lo mismo con Boca Juniors, con Independiente, que a pesar de que para nosotros es un club representativo de la región de Avellaneda, originalmente se fundó en el centro de Ciudad de Buenos Aires, y el club San Lorenzo de Almagro, que como sabemos tuvo que desplazarse en diferentes momentos de su historia, haciendo local en diferentes barrios. Este movimiento, como saben ustedes, no ha terminado. Todavía hoy existen mudanzas de canchas, pero hacia los años 30 o 40 ya una buena cantidad de clubes han conseguido estabilizarse en un lugar, por más que en muchos casos esos lugares puedan posteriormente modificarse. Ahora, más allá del tema de las canchas, un elemento muy importante para nosotros, para comparar con la clase anterior, son los valores que están asociados con el fútbol por parte de estos sectores populares. Recordarán ustedes que en la clase pasada habíamos mencionado que para los miembros de la colectiva británica, el fútbol era fundamentalmente una forma de vida asociada con una serie de valores, particularmente el referido al llamado deportivismo, la idea de la caballerosidad deportiva, la idea de que en el fútbol se reflejaba una cierta posesión de valores, la idea de la clase que se reflejaba a través de la manera en que se jugaba. En el caso de estos sectores populares, el fair play sigue estando, no ha desaparecido, pero ha quedado un poco más alejado porque va a entrar en conflicto con otros valores propios de estos sectores. Por ejemplo, la importancia que se va a dar al éxito. Para los sectores populares, el triunfo no es un elemento más, es lo más importante. A través del triunfo se define el honor de las instituciones. En otras palabras, perder no es un lance del juego, implica una derrota de otro tipo, implica casi una pérdida, una humillación, una pérdida de masculinidad. Aquí también tenemos un valor vinculado con la sociabilidad británica. Recuerden la importancia que se le daba al desarrollo de la virilidad en las instituciones escolares. Aquí la virilidad va a estar dada fundamentalmente por triunfar. Y en ese sentido, a diferencia de lo que ocurre con las instituciones británicas, la rivalidad entre los adversarios se va a transformar muchas veces en enemistad, cosa que hace difícil mantener tradiciones como las que mencionamos antes, el famoso tercer tiempo, porque es difícil suponer que se va a terminar un enfrentamiento cuando se supone que el equipo que ha sido derrotado ha perdido el honor a manos del equipo victorioso. Todo este tipo de cosas nosotros las conocemos bien porque de alguna manera forman parte de las costumbres que estamos acostumbrados a ver en un partido de fútbol. Pero tengan en cuenta que esto supone un cambio muy fuerte a la forma de pensar, entender el fútbol que traían los sectores más vinculados con la élite argentina que lo practicaban hasta entonces. Algunas fechas para continuar. Recordemos que desde 1893, aunque tiene un antecedente en 1891, la liga oficial se llama Argentine Association Football League, el nombre está en inglés. En el año 3 el nombre cambia, pero básicamente es la misma institución, ahora pasa a llamarse Argentine Football Association, que luego del año 7, como vimos en la clase pasada, va a tener un cambio de idioma y va a pasar a adoptar el uso del castellano. Ya esto nos está marcando algo, el hecho de que esta liga para el año 1907 ya tiene en su interior varios clubes de fútbol criollo y no solamente los británicos. Por eso adopta el castellano. Pero el año 12 va a ser para nosotros un año crucial, porque ese año se produce una ruptura, la primera de varias que tendrá la Asociación de Fútbol Argentino en su historia. Esa ruptura va a suponer la división de la liga en dos. Por un lado, la oficial, la Asociación Argentina de Fútbol, fíjense que es el mismo nombre que antes, solamente que en castellano, y por otro lado, la liga paralela, que va a llamarse Federación Argentina de Fútbol. Y este cambio va a producir un efecto muy importante que se puede ver muy fácilmente si ustedes analizan
estos nombres. Fíjense cómo termina el campeonato de 1912. Quilmes es el campeón, ahora vamos a ver un poco su alineación, y los demás clubes que tenemos allí son San Isidro, que es el mismo casi que ustedes conocen ahora como club de rugby, Racing, un club de origen popular, Estudiantes de Buenos Aires, Belgrano Athletic, dos clubes de la élite argentina, y River Plate, el River que ustedes conocen. ¿Por qué solamente hay 6 equipos? Porque el resto son los equipos que se han ido de esta liga a formar la Federación Argentina de Fútbol. Si comparamos esta tabla final de 1912 con la tabla final de 1913, vemos dos grandes diferencias. La primera diferencia es que la casi totalidad de estos 15 equipos son de origen popular, son clubes populares. Vemos aquí que aparecen clubes como Boca Juniors, como Platense, como Ferrocarril Oeste, que son los mismos clubes que ustedes conocen hoy en día, que hasta el año anterior jugaban en la segunda división y que han ascendido todos en bloque a partir de la necesidad de la Asociación de Argentina de reponer los lugares que ha perdido por la partida de los clubes mencionados hacia la liga paralela. Fíjense que tenemos pocos clubes de la élite como San Isidro, Belgrano Athletic, Quilmes. La segunda diferencia es que el campeón es Racing, que es, por lo tanto, como veremos enseguida, el primer equipo criollo en ser campeón de nuestro fútbol. Por lo tanto, los efectos que tuvo la división de 1912 van a ser muy notorios, porque van a implicar el trasvasamiento de clubes que venían de las ligas independientes, es decir, que clubes populares, a la liga oficial. Y eso supone que los valores que mencionábamos antes, que eran propios de estos clubes de origen popular, van a pasar a los valores de la liga oficial. Y al mismo tiempo, los ingleses van a alejarse de esta liga y se va a dar un poco una inversión con respecto a lo que teníamos antes. Si antes la liga oficial tenemos a los clubes de la élite y los clubes populares jugaban por fuera de esa liga, a partir del año 12, progresivamente lo que tenemos es una inversión por la cual los clubes de la élite jugarán por fuera de la liga oficial y dentro de esa liga jugarán los clubes de origen popular. Una forma muy fácil de comparar estas dos cosas es analizar los planteles de los dos equipos campeones del 12 y el 13. Quilmes es el último campeón del viejo fútbol. Fíjese la alineación, son todos apellidos británicos. Y quizás reconozcan a uno de ellos, que es Brown, porque buena parte de los jugadores de este Quilmes campeón han sido los jugadores que formaban parte hasta el año anterior de Alumni, el mítico Alumni del que hablamos en la clase anterior, que si recuerdan se había disuelto en el año 1911. Buena parte de esos jugadores de Alumni van a formar parte de Quilmes y van a ser campeones en el año 12. Ahora, si comparamos este plantel de Quilmes con el de Racing, que es el campeón del año siguiente, enseguida aparecen las diferencias cuando vemos los apellidos. Todos los jugadores de Racing son de origen criollo, son apellidos, como ven, de origen italiano algunos, de origen español otros, es decir, estamos en presencia del primer campeón criollo del fútbol argentino. Por eso el año 13 es un año importante para nosotros, porque marca ese quiebre, esa separación entre el fútbol exclusivo de la élite y el fútbol de origen popular. A partir de este momento, los clubes de la élite, como dijimos, dejarán de jugar en la liga oficial. Terminamos aquí, espero que se haya podido entender, nos vemos en el próximo video.